vamos a hablar un poco sobre el conflicto entre Rusia y Ucrania. Se sabe que este acontecimiento, desde el 24 de enero del presente año, incide en la dinámica internacional por sus niveles de violencia y consecuencias. Puede estar determinando, ya que un creciente deterioro de los derechos humanos de la población del planeta, incluyendo a El Salvador. Por otra parte, amenaza con transformarse en un conflicto nuclear con resultados fatales para la humanidad. Vamos a hablar un poco sobre la ONU, que apartó a Rusia del Consejo de Derechos Humanos el 7 de abril mediante una votación de la Asamblea General. Si bien la versión oficial de Moscú pasa por esgrimir que ya había decidido retirarse antes de la expulsión. El trasfondo de esta crisis es la negativa rusa a aceptar el acercamiento de la OTAN y de la Unión Europea a la antigua República Soviética, a la que Moscú considera parte de su identidad y de su espacio de influencia, y cuyo control es vital para su seguridad. Putin cree que ambos países conforman un solo pueblo. Rusia reclama la neutralidad de Ucrania con un compromiso de que no se adhiera a la OTAN. La no existencia de bases ni armamento extranjero en el país, la conexión de Crimea y el reconocimiento de la independencia de las regiones de Donetsk y Lugansk en la declaración institucional previa a la invasión. Vladimir Putin explicó cuál era la intención del gobierno ruso. Hola, mi nombre es Jorge Arturo Guerra Hernández y les hablaré de los antecedentes históricos y los causales del conflicto Ucrania-Rusia. Hacia finales del siglo IX se establece el primer estado ucraniano y fue conocido como la Rus de Kiev. Esta región fue disputada por muchas civilizaciones de la época y también fue parte del Estado ruso. A fines del siglo XVIII surgen acontecimientos que forman parte de choques culturales entre la población ucraniana y la población rusa. En el año 1764, la emperatriz Catalina la Grande abolió los últimos restos que quedaban de la autonomía y cultura ucraniana. En 1876, el zar Alejandro II firmó la ley EMS, que prohibía toda publicación en idioma ucraniano. Esto afectó a la sociedad intelectual y a las élites de la región y generó malestar por la forma en que se trató de suprimir el desarrollo cultural ucraniano. En el año de 1917, con el colapso de la monarquía rusa y bajo la tensión y discordia política que se vivía, los ucranianos establecen su organismo coordinador, que fue llamado la Rada Central. El gobierno provisional ruso le otorgó a Ucrania la autonomía bajo el nombre de República Popular de Ucrania, pero los bolcheviques posteriormente se negaron a reconocerla como independiente e invadieron a Ucrania para incluirla en el Estado soviético. En el año 1941, los nazis invadieron la Unión Soviética, pero los ucranianos junto con los soviéticos expulsaron a los nazis de Ucrania. Con el tiempo, Ucrania se recupera y llegó a ser uno de los territorios más importantes de la Unión Soviética. Finalizada la Segunda Guerra Mundial, en 1945, los líderes aliados, Churchill, Roosevelt, acuerdan que Stalin sea el que permanezca con los territorios de Ucrania. Haciendo un breve análisis de estos eventos, podemos deducir que los ucranianos no poseían autonomía en la toma de decisiones de cómo ellos querían y iban a ser gobernados. A partir del año de 1991, surgen los antecedentes que serían los que están relacionados con los causales más recientes del conflicto actual entre Ucrania y Rusia. En este año, la Unión Soviética se disolvió y los países que la componían se hicieron independientes. Ucrania también votó en un referéndum masivo a favor de su consolidación como Estado propio, independiente y soberano.
Con el tiempo, el gobierno ucraniano decide apuntar al desarrollo económico y social, y es así que inician preparativos para su anexión a la Unión Europea. En el año del 2013, el presidente de Ucrania, Víktor Yanukovych, decide suspender la firma del acuerdo de anexión a la Unión Europea por ser afín a las políticas de Rusia. Ante esta indecisión de Ucrania de unirse a la Unión Europea o seguir influenciados por Rusia, explota una crisis sociopolítica en donde una parte de la población sintió malestar por esta decisión y miles de ucranianos se manifestaron contra el gobierno en la plaza de Maidán de Kiev. Esta crisis se agudizó en el año 2014, donde las fuerzas de seguridad mataron al menos a 100 personas. Esto forzó la huida de Yanukovych del territorio ucraniano. Putin, al tanto de esta situación, invade la península de Crimea de una forma poco convencional, utilizando tropas no uniformadas. También se produce un conflicto armado en la región del Donbass, ocasionando muchos muertos. Esto fue ocasionado por tropas prorrusas y este conflicto en el Donbass deja miles de fallecidos. Hacia el año 2021, Rusia empieza a posicionar una importante concentración de tropas militares cerca de la frontera ruso-ucraniana, justificándose una supuesta defensa de los territorios separatistas del Donbass y por sentirse amenazada por la petición de adhesión de Ucrania a la Unión Europea y a la OTAN. Pero claramente sus acciones han dejado en evidencia los deseos de anexionarse territorios que alguna vez en la historia formaron parte de la Unión Soviética. Ya para el 24 de febrero del corriente año 2022, se inicia la lamentable invasión armada rusa en Ucrania, generando muerte y destrucción, y esta invasión ha violado el compromiso adquirido en la Carta de las Naciones Unidas sobre el cual se construyó la nueva sociedad internacional de 1945, de preservar a las generaciones venideras del flagelo de la guerra que 2 veces durante nuestra vida ha infligido a la humanidad sufrimientos indecibles. A continuación, narraremos más detalles acerca del conflicto Ucrania-Rusia. Gracias. Muy buenas noches, mi nombre es Gerson Recinos, mi número de carnet es el RA101122. Este día les voy a hablar un poco de los actores involucrados entre la guerra de Rusia e Ucrania. Por esta parte tenemos a Ucrania como el principal país. Ucrania, que por décadas se ha encontrado en la coyuntura de unirse a las dinámicas occidentales o seguir en el lineamiento prorruso, encierra unas fuertes diferencias históricas, ideológicas y culturales, creando así una crisis en el interior. Pero al igual, en este caso, Ucrania está privilegiada por una situación geográfica que lo hacen ser codiciado por otras potencias. En este caso, Rusia, la desintegración de la Unión Soviética relegó la nueva Rusia a convivir con un vacío geopolítico. Esto quiere decir que hubo demasiadas pérdidas, limitó las pretensiones geopolíticas y geoestratégicas rusas, las cuales han buscado a través del presidente Putin devolverle a Rusia el estatus que ha perdido en el mundo por medio de la diplomacia certera. En este caso podemos ver como una diplomacia certera la influencia y la muestra de esto ha sido el conflicto contra Ucrania. Otro de los actores que están involucrados en esto es Estados Unidos. Estados Unidos se plasma geopolíticamente dentro del territorio ucraniano porque es un pivot geográfico en el cual los Estados Unidos emprenden acciones para maximizar sus ganancias a todo nivel, para sumar a su economía. En este caso, las pretensiones de crecimiento como potencia dentro de la Eurasia, pues la ubicación estratégica de Ucrania le permite un gran margen de acción en diferentes aspectos de su agenda internacional.
y tenemos como un último involucrado a la OTAN. Ucrania, no siendo un país que está unido a la OTAN, Ucrania es una antigua república soviética que no es miembro de la OTAN, pero por no ser miembro de la OTAN es un país socio, lo que significa que le puede permitir unirse a la alianza en el futuro. En este caso podemos ver que es algo que Rusia no quiere y quiere garantías por parte de las potencias occidentales para que esto nunca pueda suceder. Muchas gracias. Hola a todos, mi nombre es Ania Cortés y en esta oportunidad voy a hablarles un poco acerca de los puntos más importantes entre el conflicto Rusia-Ucrania. Comentarles que para este año el presidente de Rusia, Vladimir Putin, intenta evitar la deriva de Ucrania hacia Estados Unidos y sus aliados. Además, Putin exige la garantía por parte de la OTAN de que Ucrania nunca se unirá al grupo. Muchas personas consideran que Kiev es la cuna de la nación y también citan que hay numerosos lazos culturales entre ambas partes. Después de meses de la tensión en Europa, tras la concentración de más de 100.000 soldados cerca de las fronteras con Ucrania y en reiteradas ocasiones advertidas por parte del Occidente de una invasión inminente, Putin ha avivado la crisis tras anunciar el reconocimiento de las autoproclamadas repúblicas de Donetsk y de Lugansk en el Donbass al este de Ucrania. Según la ONU, la decisión de Rusia ha desatado una condena internacional. Ha afirmado que el reconocimiento de las regiones separatistas es una violación de la integridad del territorio y la soberanía ucraniana. Varios líderes occidentales han acusado a Putin de violar los acuerdos de Minsk, el frágil proceso de paz para el mantenimiento del fuego del Donbass. El ejército ruso destruyó alrededor de 1.873 instituciones educativas. Esta es una escala realmente colosal de pérdidas de cifras que incluyen desde escuelas primarias, universidades y jardines de niños. Más de 6.5 millones de personas han huido de Ucrania desde la invasión rusa. Según la ONU, además de 8 millones de personas, casi cada una de 5 de la población ucraniana antes de estas invasiones y antes de la guerra son desplazados. Se prevé que 8.3 millones de refugiados huyan de Ucrania, según lo ha declarado ACNUR a finales de abril. Soy José Noel Arias Castillo. Voy a compartir un análisis general sobre el conflicto ruso-ucraniano, entendiendo que las raíces de este conflicto se desarrollan a partir de diferentes hechos históricos en Europa y en el mundo entero. Estos con un interés cultural, étnico, social, político y económico, pero sobre todo político. Y sobre esta base vamos a analizar los siguientes hechos históricos. Partimos que después de la Segunda Guerra Mundial, en 1947 se desarrolla el conflicto conocido como la Guerra Fría, con un interés meramente político. Posterior a esto, durante 28 años, Alemania, la Alemania actual, vive separada en dos, para que en 1989 se dé la caída del muro de Berlín. Es importante entender esos dos elementos o estos dos hechos para comprender el conflicto actual entre Rusia y Ucrania. En 1991 se desintegra la Unión Soviética. Este hecho da paso o abre las puertas para que aquellos países miembros de la ex Unión Soviética puedan iniciar un proceso de independencia y convertirse en un Estado soberano, incluida Ucrania. Durante este periodo, Ucrania vive todo ese proceso independentista para que en el año 2014 la Unión Europea dé luz verde para que Ucrania pueda iniciar ese proceso de acercamiento y formar parte de la Unión Europea y por lo tanto también ser parte de la OTAN. Este suceso o este hecho no es de mucho agrado para Rusia. Aquí inicia todo un proceso
de confrontación política entre ambos países. Rusia en el año 2022 se opone tajantemente a que Ucrania forme parte tanto de la OTAN como de la Unión Europea, invadiendo de una manera brutal o con una fuerza militar el territorio ucraniano, convirtiendo así un escenario muy similar a la Guerra Fría, algo que no sucedía desde este hecho histórico en Europa.